Buenas tardes. Eh, los organizadores un poco son los responsables de que estemos acá. Vamos a hablar un poco desde lo local, desde lo particular, desde nuestro quehacer en un lugar de la montaña. Nosotros cuidamos una reserva, somos custodios de una reserva natural en Cogua, Cundinamarca, acá muy cerca de Bogotá. Y allá en ese lugar conocimos un poco a Sebastián y a Juanita, que nos invitaron a este lugar. Para nosotros es muy grato estar acá con ustedes, con un público especial, particular, para hablar un poco de nuestra experiencia. Por diferentes caminos, y seguramente antes de que empezara esta historia del cambio climático, fundamentalmente en el caso mío, no en el caso de Diana, en los años 70, digamos, ese discurso del cambio climático todavía no aparecía. Por esos caminos, por diferentes caminos, muchos que se bifurcan, que parecen laberintos casi al azar, encontramos salidas y llegamos a un lugar en la montaña, a un lugar en la cordillera andina, en el trópico, que son coordenadas que nos sirven de referencia para la vida, porque en general lo que hacemos allí tiene que ver con habitar en la montaña, con saber que somos habitantes de la montaña, como lo son ustedes un poco en la ciudad. Nosotros hacemos parte también de la misma cordillera, de la cordillera oriental, de los Andes, y el vivir en la montaña supone unas características particulares, una forma también de relacionarse con la naturaleza, porque la montaña tiene unas características especiales. Por esos diferentes caminos llegamos un día a la montaña, digo yo, como fruto del azar en alguna forma. Somos migrantes, de pronto en corrientes diferentes a las que se han dado, digamos, las corrientes que se dieron posiblemente desde el siglo XIX en el país, donde como resultado de las guerras civiles, gran parte de la población tuvo que salir de sus tierras, pero mucho más intenso fue la migración que se generó en los años 50 del siglo pasado. De ahí en adelante, como resultado de una demanda de mano de obra por la industrialización y la urbanización, pero fundamentalmente presionados por una violencia partidista. O sea, una ciudad como la Bogotá de los años 50, de menos de 1 millón de habitantes, se convirtió en estos últimos, pues en todo el siglo pasado, digamos, en la mitad del siglo pasado, en más de 8 millones de habitantes. O sea, una ciudad que creció aceleradamente, en alguna forma desbordadamente, se congestionó. En ese tiempo a muchos nos tocó andar colgados de los buses. Seguramente ustedes no conocieron los Sidauto, de las puertas de adelante y de atrás colgábamos para poder transportarnos. La situación del transporte era caótica, hoy se habla de lo mismo, pero la situación era posiblemente mucho más grave en esos años, de la forma, tenía uno que alcanzar a meter la mano y algo del pie para colgarse y poder transportarse. Sufrimos las consecuencias de muchos alcaldes que hicieron el solobús por la Caracas, una cosa llena de lanzas y de mallas absurdas para andar, de la destrucción de los surapanes. Arrancaron los surapanes de la avenida Caracas, unos árboles gigantescos, hermosos, que habían traído para la conferencia panamericana antes del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán.
bueno, casi en el mismo momento, ¿no? Fruto de todo eso en las ciudades, del crecimiento de las ciudades y también de la desesperanza, que también esto que anotaba Diana frente a la solastalgia, pues la angustia no por efecto del déficit de naturaleza, sino por la angustia un poco de la desaparición de algunos sueños políticos, de la posibilidad de transformar el mundo. La política también va cambiando y esos sueños se van encontrando con algunas realidades como el derrumbamiento del muro de Berlín, o que algunos movimientos poéticos y soñadores, románticos, de pronto se disolvieran. Piensa uno en Nicaragua o en Cuba, o en el sueño que de pronto apareció en Chile, y muchas cosas. Esas dos fuerzas, esos dos elementos generan un proceso de otras búsquedas. Aparece como la inquietud del deseo de acercarse a la naturaleza, que desde los años 60 se venía dando por muchos grupos juveniles, de buscar un poco la vida en la naturaleza, de hacer comunas, de hacer otro tipo de experimentos, de buscar otro tipo de vida. Estas dos fuerzas, tanto la expulsión de la ciudad hacia el campo, como fruto del crecimiento urbano, de la industrialización y de la violencia, nos llevó de alguna forma a encontrar en la montaña, en Cogua, en un lugar cercano a Bogotá, un lugar donde vivir, donde habitar. Y llega uno con todos los sueños, con los sueños que ha construido aquí en la educación, en la docencia, en el arte, en los trabajos que se ven haciendo. Los sueños los traslada al lugar y empieza a desarrollar una serie de proyectos locales, a pensar, como lo dice William Ospina, que el planeta lo cambiamos desde lo local, como el agua la salvamos desde el manantial. Y empezamos a pensar que desde lo local era posible hacer algo, que podíamos encontrar en lo local una posibilidad de desarrollar una cantidad de sueños políticos, educativos, artísticos, y encontramos que la región tiene esos elementos, tiene esos espacios. Armamos propuestas educativas, propuestas culturales y desarrollamos la vida dentro de la Reserva Natural Ayllu del Río. Ahí estamos ubicados en la reserva, sabiendo que somos migrantes de la ciudad hacia el campo, diferente a los otros movimientos migratorios que se han dado ahora, y esto se ha acentuado mucho más con el periodo posterior a la pandemia y por todo esto que anotaba la profesora Diana, de la solastalgia, de la tristeza que genera el déficit de naturaleza. El migrante del campo a la ciudad llega a las ciudades con el campo metido en sus sueños, en sus formas de vida. Trae animalitos, trae piecitos para sembrar en un tarro de pintura o en una olla. Todos intentan de alguna forma decorar su casa con los elementos del campo, o sea, traer el campo a la ciudad. Uno también va de la ciudad hacia el campo con muchos elementos que desarrolló en la ciudad y que intenta poner en práctica y impulsarlos en la región. Uno llega también como extraño, ¿no? Como está el eucalipto situado en la sabana, como un árbol que no es de acá, pero que cumple una función. Muchas veces lo estigmatizan, lo tratan mal porque está en muchas ocasiones mal ubicado. O como pueden ser los urapanes o las acacias o muchos
elementos que son extraños al paisaje. El paisaje de la sabana es un paisaje mestizo. Nosotros tenemos en la sabana un paisaje que decimos es el paisaje natural, pero vemos lleno de pasto quicuyo, que es un pasto de origen africano. Está lleno de urapanes, que son asiáticos, está lleno de eucaliptos, que son australianos, que son de Oceanía. O sea, encontramos casi todo el planeta en el paisaje de la sabana de Bogotá. Igualmente, la ciudad es una ciudad que se llenó también de todos los orígenes, de todas las procedencias. Allá en Cogua hay una cancioncita que habla de esto, del problema de llegar, de ser ajeno. Inicialmente, dice, vamos a comer mortiños, tunos, uvas y arrayanes, a jugar en la quebrada y a bailar con frailejones. La mirla y el colibrí en las ramas de los gaques forman un canto mestizo de lo nativo y lo ajeno. Vamos a comer mortiños, tunos, uvas y arrayanes, a jugar en la quebrada y a bailar con frailejones. Somos pasado y presente, armadillos y vacunos, eucaliptos y nogales y esperanza en el futuro. Y uno llega al campo ignorante. Y es la experiencia que queremos anotar, ¿no? Cuando uno llega tiene cantidad de preguntas, porque ha crecido en la ciudad y no sabe, llegamos inicialmente a unas zonas un poquito más calientes y uno veía los gajos de banano y cómo se bajan esos bananos, cómo se siembra la papa, cómo se cultiva la quinoa, cómo se procesa la quinoa, cantidad de cosas, cómo se siembra una lechuga. Son cantidad de preguntas que uno tiene al llegar al campo, a tratar de habitar. Llegamos a Cogua con esa cantidad de preguntas, de interrogantes, de saber, de no tener el conocimiento de ninguna cosa. Y un poco la alegría es encontrar que en los pobladores, en los amigos que fuimos conociendo, encontramos quienes nos enseñaran, nos impulsaran a explorar las montañas, a ir al páramo, a ir descubriendo en cada arbolito la función que cumple, en cada matica el nombre, saber los nombres de las plantas, de los árboles, es fundamental porque es una forma de establecer un afecto. Cuando uno pasa y no conoce los nombres, pasa indiferente. Yo en un tiempo dicté unas clases en la Nacional y de ambiente y territorio y les hablaba de eso y aprendimos un poco, hicimos como unas expediciones botánicas en las localidades, en diferentes localidades de Bogotá, cada uno donde vivía y cada uno empezó a descubrir los arbolitos que vivían, que estaban con ellos en el entorno y aprendieron los nombres, la función, las características. Y eso fue muy importante porque se hicieron amigos. Ellos ya dicen, yo ya no puedo pasar por la calle sin saludar al nogal, sin saludar al cedro o al roble, porque ya los conoce, o sea, va pasando y los va identificando, establece una relación. Y esos árboles que antes les arrancaba una rama, ahora empieza a verlos en forma diferente, a tenerles afecto, a tenerles respeto. Nosotros llegamos a la montaña con esa ignorancia, empezando a conocer los arbolitos, a saber qué significa el páramo, qué valor tiene el páramo, en este caso en el páramo de nuestra región, que es el páramo de Guerrero, que es uno de los páramos más deteriorados del mundo, empezar a reflexionar sobre eso y a mirar cómo podemos hacer algo por recuperar el páramo de Guerrero. Estamos aquí en la Reserva Natural Ayllu del Río y vamos a hablar un poquito de ella, de lo que hacemos al interior, sabiendo que eso, que el valor de lo local, el valor del conocimiento local tiene un sentido de lo que significa la riqueza. Posiblemente
el bosque no se ha valorado en todos estos procesos de urbanización y de avalúo de las tierras que tienen bosque son las que valen menos. O sea, cuando hace un topógrafo un avalúo de la tierra y la tierra está en bosque, esa tierra tiene un valor menor, un precio menor, tiene un precio menor. Por eso la gente en las zonas altas, cuando les van a comprar para armar reserva, la gente tumba el monte porque la tierra despejada, el potrero limpio, como llaman, tiene más valor. Una tierra que está apta para el cultivo, lista para cultivar, tiene mejor precio que una tierra en el bosque. Nosotros somos conscientes que habitamos la montaña y nuestra función de alguna forma con la región es promover la idea de que habitamos la montaña, de que somos habitantes de la montaña. Y en eso recogemos algunos elementos de las culturas andinas. El pensamiento andino, lo que recoge ciertos movimientos en Ecuador, Perú, Bolivia, y lo que recogió un sacerdote Isterman del pensamiento andino, de la filosofía andina, un poco intenta mostrar la importancia que tiene vivir en la montaña, las características que tiene la vida en la montaña y cómo hay un principio fundamental que tiene que ver con lo que anotaba Diana y es el principio de la relacionalidad. Saber que estamos metidos en una red de relaciones que determinan la vida y en este caso la vida en la montaña. Estamos en el Ayú del Río. Es una reserva natural de la sociedad civil, una reserva y eso significa un poco que el predio lo dedicamos fundamentalmente a la conservación, pero ahí desde el Ayú del Río se realiza un proyecto regional del que ahora vamos a hablar un poco de todo lo que se hace al interior de la reserva y en los alrededores en la región como proyecto regional. Esta idea yo quería referirme un poquito a la solastalgia y es que lo que sentimos aún en la misma región es que hay un déficit de naturaleza, o sea que poco a poco el estudiante de la vereda, el estudiante que está ahí en el campo, en la zona rural, no se relaciona con el entorno, no se relaciona con su quebrada, con el bosque. O sea, hay un trabajo al interior del aula, el maestro encuentra dificultades para que los alumnos puedan salir a los alrededores de la escuela, poder hacer salidas para reconocer la flora, la fauna, las características de la cultura local, porque los riesgos, los permisos, si no hay seguro, no hay posibilidades, hay muchas trabas para salir y los trabajos aún en la escuela rural se sitúan al interior del aula, se tiene un trabajo desligado de la naturaleza y muchos niños que son niños campesinos viven lejos de la naturaleza, lejos y manifiesta un déficit de naturaleza mucho más en las ciudades y por eso muchos de los visitantes que nos llegan a la reserva llegan en búsqueda de un poquito de naturaleza, de bañarse de bosque, de sentir la naturaleza y encontrar un poco de calma a la ansiedad, a la depresión, encontrando cierta relación con la naturaleza. Bueno, estamos acá, este es el municipio de Cogua. Yo no sé si ustedes ubican a Cogua, porque muchos lo ubican de pronto en Boyacá o en otros lados. Cogua está aquí pegadito a Zipaquirá, muy cerquita en la sabana de Bogotá, y este es el mapa de Cogua. Esta parte de arriba, esto de acá es la represa del Neusa, es todo esto, la represa del Neusa, solo un pedacito está como reserva, está como parte de Cogua.
El municipio tiene una característica central y es que tiene unas áreas de reserva bastante grandes. Toda esta parte de acá, que está en verde y en un verde más claro, son reservas naturales del municipio. Y es que nosotros somos un punto minúsculo en la región. Somos el Ayllu del Río, esto es parte del POT del municipio. El municipio hay casi 7.000 hectáreas, casi la mitad del municipio, de 13.000 hectáreas, tiene la mitad del municipio en reserva. En reserva una parte, distrito de manejo en el páramo de Guerrero y Guargua, y otra parte que son reserva forestal protectora del municipio. Nosotros, como reserva de la sociedad civil, somos 4.2 hectáreas, un pequeño puntico minúsculo, chiquitico, imperceptible. Sí, la siguiente. Ahí no alcanza a notarse dónde estamos, ahí están las áreas de reserva del municipio, pero no alcanza a notarse. Miramos la siguiente a ver si ahí aparece el puntico de la reserva, ahí aparece, pero somos casi imperceptibles. Si uno lo mira a nivel del planeta, pues no existimos, es un granito de arena, pero pensamos que desde ahí hacemos un trabajo, estamos convencidos de eso, que ese trabajo tiene trascendencia, tiene un valor, y que desde lo local, la suma de muchas reservas, la suma de muchos trabajos pequeños que están en muchas regiones del país, están sumando esfuerzos para transformar, para mirar cómo podemos por lo menos atenuar la crisis climática. Aquí se ve, esta es una mirada desde la parte alta de las montañas, de la zona de reserva de los cerros occidentales. Aquí está la represa del Neusa y estamos aquí, en ese circulito, estamos ahí en una partecita muy cerca a la represa del Neusa, abajo del páramo de Guerrero y un poquito arriba de la sabana de Bogotá. Vamos a comentarles un poco lo que hacemos al interior de la reserva. ¿Qué hacemos? Diana les va a contar un poquito qué hacemos en ese lugar en la montaña. Bueno, vamos a hacer como un viaje. Esta es nuestra casa, ahí vivimos, adecuamos una casa campesina y ahí es nuestra estancia. Esta es una huerta de hierbas aromáticas que tiene todas las variedades y hace parte también de un lugar que es como un laberinto donde entran los diferentes grupos a participar desde diferentes lugares de intencionalidad, ya sean de meditación o de reconocimiento de las plantas, o depende de lo que busquen los grupos, pero igual estas son las plantas que vamos como haciendo nuestras también en valores en salud y en nutrición. Estos son los siembros que van, todas esas enredaderas son frijoles, abajo viene el maíz. Hay una producción como de huerta autosostenible, dijéramos, si podemos contar que en pandemia casi no usamos nada por fuera, sino nos autoabastecimos y proporcionamos también alimento a mucha gente. ¿Vale? El gallinero, que pues está también alimentado con materia orgánica cultivada en los mismos potreros, no comen casi material de afuera, dijéramos, concentrados y eso, sino plantas como alfalfa, maíz, quinoa, todo cultivado por nosotros. Estos son los grupos que van a visitarnos. Aquí hay grupos de niños que van en las escuelas, colegios. Hay muchos niños de escuelas
de las diferentes veredas con sus padres o alguna con maestros. Y bueno, son como recorridos. Hacemos una formación permanente y casi siempre gratuita a la gente de la región. Estos son grupos universitarios que van a estudiar específicamente cosas. Este era un grupo, creo, de biología que iba a reconocer diferentes ecosistemas. Hacemos un trabajo de baño de bosque, tratando de sensibilizarnos y abrir como los poros a sentir esa realidad que es estar debajo de un bosque, estar en relación, en el silencio, que es una cosa que hemos sentido que es bien difícil, pero bien grata para la gente, porque la tecnología nos ha invadido, entonces el silencio y quitarnos el celular ha sido toda una experiencia. Este es un sitio particular que le llamamos Bután, es un lugar de meditación y hacemos ciertos encuentros que requieren los grupos para aspectos más espirituales, ¿no? Más rituales de paz o ciertas despedidas, ciertos encuentros. Aquí estábamos en una despedida. Este es el árbol insigne nuestro, desde donde danzamos con los grupos o hacemos ciertas actividades. Ya vamos a ver otras, pero aquí estamos con unos niños de la vereda. Somos colindantes con el río Neusa, afluente del río Bogotá, y el río Neusa da aguas para el acueducto de Bogotá. Entonces, pues al estar en tanta altura, somos conscientes que esta agua que podemos ayudar a conservar y a producir alimenta la ciudad. Ahí está otro paraje junto al río. Y pues las visitas terminan indudablemente en el río. Hacemos algunas actividades programadas según problemáticas que encontremos ambientales. Por ejemplo, esta del retamo espinoso, que es una especie invasora y que nos rodea por todo Bogotá y por toda la sabana y allá también. Entonces hemos hecho ciertas actividades de prevención y de aprender con los especialistas a manejar esa especie. Estos son grupos este era un grupo de estudio político. Nosotros hacemos parte del Consejo Territorial de Planeación, aportamos un poco a la planeación de la región, estuvimos en el Plan de Ordenamiento Territorial de Elaboración en el año 2000, hacemos materiales educativos, orientamos hace unos años la política de mujer, hicimos el documento de política de infancia y adolescencia del municipio. Diana hace parte del Consejo Municipal de Cultura. Digamos, estamos metidos en el territorio, metidos en el municipio. Defendemos, si miramos la otra, defendemos el territorio de la amenaza minera. El municipio está amenazado, como gran parte de la sabana de Bogotá, con zonas compatibles con minería, y en este caso, si el municipio tiene un 40% de reservas naturales, tiene también un porcentaje muy alto, como el 30% de zonas compatibles con minería. O sea, está amenazado permanentemente con la minería, y hemos adelantado un movimiento en defensa del río Neusa, porque quieren sacar la gravilla del río, de la parte aluvial, para un poco la construcción de lo que se necesita para ciertas vías, para el Regiotran, sacar toda la gravilla, los materiales. El municipio aporta a la minería, tiene una zona minera de arcilla y de materiales de construcción, y allá pensamos que esa es una cuota suficientemente importante, el aporte que se hace a lo que llaman el desarrollo, para
desde la minería, pero nos oponemos a la minería en las zonas de nacimiento de la minería del carbón y a esa minería en la ronda del río Neusa. Al mismo tiempo, el municipio ha estado amenazado por las torres de alta tensión que por costos, por salir mucho más económico, las trazaron por las partes altas, por las zonas de reserva. Entonces hacen un proceso de sustracción de reserva para poder atravesar las torres. Nos hemos opuesto a ese proceso y hasta el momento no han logrado colocar las torres. Nos ayudó un poco el descubrimiento de que esas zonas están habitadas por el tigrillo lanudo y la resolución que daba la licencia explícitamente decía que la presencia del tigrillo lanudo limitaba la posibilidad de ubicación de las torres. Entonces ha sido como el defensor del territorio el tigrillo lanudo. Además, el municipio es un municipio que ha desarrollado un proceso de identidad territorial, ha generado en el rodamonte como símbolo de la naturaleza el árbol municipal. Todo el mundo tiene en su casa un rodamonte. En este momento están en el Festival del Rodamonte, que son unas fiestas culturales en torno a la naturaleza. Hay otros símbolos, hay una ranita endémica que se denominó Sie como la diosa del agua, y hay otros elementos que sirven, que han generado procesos de identidad con la naturaleza, de una relación muy fuerte en defensa. Y digamos, estos problemas que hemos tenido con la minería, lo que han generado es el fortalecimiento de ese proceso de defensa y de identidad por el territorio. Yo no sé si miramos al final. Este es un grupo que impulsamos, un grupo de jóvenes que optaron por buscar un puesto en el Consejo de Juventudes y se organizaron alrededor de todo un criterio ambiental de defensa del territorio y de reconocimiento y estudio, y lograron 2 puestos en el Consejo de Juventudes. Aquí hay un trabajo de semillas, de producción de semillas, intercambio de semillas. Esta es población de tercera edad. Sí, un poco los visitantes que llegan allá, nosotros tenemos pues un poco de semillas de papa nativa, de frijoles, de lentejas que no se cultivan en la región pero que ya se dan bien. Entonces hemos tratado de hacer como un banco de semillas donde el visitante, el productor, las mujeres que llegan se llevan semillas para sembrar en su casa. De los frijoles que vimos en la huerta inicialmente, ahora vemos en una cantidad de fincas esos mismos frijoles sembrados, que son frijoles que llaman de toda la vida, porque no hay que estar sembrándoles, sino producen alimento permanentemente. Esto es un cultivo de quinoa, un pedacito de quinoa. Hicimos un proyecto con con unos 12 productores del municipio de quinoa. Se extendió bastante y se mostró que es un cultivo, además de generar posibilidades alimenticias en la región, generaba muy buenos ingresos. El problema es que dependíamos de una trilladora que nos la traía de Boyacá. Cuando dejaron de traerla, se nos vino al suelo el proyecto. Esa es la quinoa. Pues todo el componente de recuperación de biodiversidad. Vemos cada vez más pájaros, cada vez más especies, faras que caminan tranquilos por ahí, pajaritos nuevos, cada vez más. Y pues definitivamente lo que producimos en la huerta es alimento, es lo que los llaman, ¿no? Es alimento para ellos. Hemos sembrado en estos últimos 10 años un poco más de 8.500 árboles en 4.2 hectáreas. O sea, en un terreno pequeño hemos cerrado potreros y casi todo se ha convertido en bosque nativo.
Este es un proyecto de seguridad alimentaria con madres de niños que tienen índices de desnutrición y se hizo una siembra colectiva, una cosecha colectiva y una formación específica de cómo preparar alimentos nutritivos y elegir alimentos que realmente aporten a la salud. Ahí está la torta que hicimos entre todos. Es parte de auyamas que se cultivan allá y que las semillas y gran parte de la producción se distribuyó en diferentes grupos de tercera edad o de niños con algún nivel de desnutrición. Esta es una acción de Minga abierta, que fue una convocatoria abierta a toda la comunidad cuando la CAR en el último invierno abrió compuertas sin avisar a la población y pues acabó con la vida del río porque era demasiada agua y demasiada presión. Entonces tuvimos que hacer todo un trabajo colectivo para arreglar un poco como había destruido los árboles. Sebastián nos colaboró en esa esa labor de limpieza de la ronda del río. Este es un grupo de jóvenes, se llaman Sí, el grupo, es un colectivo de jóvenes del municipio, varios de esos están ahora candidatos al consejo, otros hacen parte del consejo de juventudes, y eso es parte de la cosecha que tuvimos en el Ayllu del Río, de las auyamas que allá se cultivan y que distribuimos también las semillas y fruto de eso, en un pequeño terreno, que es lo que le intentamos mostrar a muchos pobladores, que en un pequeño terreno, digamos en una zona de 4.000 metros más o menos, de media hectárea, se puede producir el alimento casi para 10 familias. Esto en un terreno que puede tener no puede tener menos de 1.000 metros, sacamos más de 150 auyamas de ese tamaño. Y cabe anotar que este grupo, ahí hay un bailarín, una bióloga, una profe de colegio, o sea, un líder, un docente político, o sea, son jóvenes todos con un impulso vital impresionante y que están muy aterrizados, y que esa es su postura, jalar por la vida. De ese colectivo hace parte también Sebastián. Sí, Sebastián. Esta es una visita de una institución a la que estamos ligados, que es Gaia Education, que está en Reino Unido. Estos son dos personajes, los dos del frente, que vinieron a visitarnos desde Europa a ver cómo estaba el proceso. Este es un trabajo que enfatiza en el cuerpo y en la relación con la tierra, tratando de hacer un trabajo corporal donde realmente haya una ruptura de esa dicotomía cuerpo-mente. Este es un matrimonio. Matrimonio de los que van siendo parte de la red que quiere trabajar por la tierra. Se casaron con los burros en pleno potrero, una locura muy linda, muy linda, que todos apoyamos. Y su ofrenda, ellos no recibieron regalos, sino recibieron sus árboles y sembraron allí pues la potencia de vida que les daba esos regalos de sus amigos en la reserva. Sí, espera, ubico. Es un trabajo, sí, el trabajo que hacemos con los colegios, gran parte lo hacemos dentro de los cultivos. Hay una huerta circular, un poco recogiendo la experiencia de algunas comunidades indígenas del sur del Tolima y de los llanos orientales que hacen cultivos en huertas circulares,
nosotros hemos descubierto un poco que en esa huerta circular se da mucho mejor la hortaliza, los alimentos se dan mucho mejor, se mantiene mucho más la humedad, es mucho más fértil. Alrededor sembramos girasoles y caléndulas y girasoles como protección a la huerta circular, y entonces aprovechamos la huerta circular para hacer algunas rondas, algunas canciones en torno a la alimentación. Este es el cedro, tenemos varios cedros, este es el más viejo, son cedros centenarios de los pocos que ya quedan en la sabana de Bogotá. En Cogua casi podemos contar que cedros y árboles de 100, 200 años son muy pocos. Casi todo fue deforestado para construir casas, cabañas y para vender la madera. Este es como el árbol viejo donde los visitantes aprovechan para saludarlo, para abrazarse con él. Ah, sí, este es un taller con todos los instructores de la Casa de la Cultura, músicos, teatreros, bailarines. Hicimos un taller porque muchos de los instructores que vienen de otros municipios o de Bogotá a Cogua, entonces nos hagamos un taller que llamamos un poco Cátedra Cogua, que es un poco enseñar cómo es el municipio, tenemos algunos juegos, algunas cartillas, un material didáctico, y tratamos de entregar esos elementos a quienes tienen que reproducir, enseñar las canciones, las obras de teatro. Ahora en esta semana hemos visto gran parte de esos trabajos de los instructores de la Casa de la Cultura. Este es nuestro último proyecto, que es un aula dedicada a todo tipo de aventura artística y cultural y ambiental. Estamos muy felices de compartirlo porque esta semana ya lo estamos terminando. Este es un espacio que está abierto para todas las propuestas que haya en esa onda de recuperar la vida, de recrearla, ¿no? De hacer propuestas. Sí, empezamos una etapa digamos, teníamos el problema de un lugar bajo techo, porque todos los talleres, cuando estos últimos años ha llovido permanentemente, o sea, eso casi todos los días, cada media hora llueve un poquito, entonces hacer talleres al aire libre es un problema. Entonces logramos construir un aula, por un lado para poder aprovechar el trabajo cuando llueve, pero por otro lado para empezar una etapa fundamentalmente de un trabajo de danza, de teatro, de música, de conferencias. Tenemos ahora, lo vamos a inaugurar con una propuesta de taller de danza. Bueno, este es otro. Ese es un mini emprendimiento de turismo, que es una cabañita donde uno puede ir a visitar la reserva, y ha sido maravillosa para los que han ido. Quien quiere ir a visitar la reserva, también pues hay un lugar de alojamiento pequeño en medio del bosque. Es una casita para alojar a alguna gente que quiere ir a trabajar, estar solo, escribir. Ahí tiene un espacio donde se cuenta con todos los elementos para estar cómodo y poder trabajar sin ningún problema. En el aula, decíamos, es importante el trabajo porque vamos a hacer pues una serie de conferencias, seminarios que van a cambiar un poco la dinámica de la reserva, y es tener un lugar, un centro cultural, un centro ambiental en lo alto de la montaña, en medio del bosque. Y aquí vemos lo que comentaba Pacho, que es pues la comunicación con la comunidad y el vínculo profundo que vamos construyendo en la defensa ambiental. Este es un grupo de niños que estuvo preparándose para la audiencia pública contra la gavillera que quiere estar en ese río tan lindo que acaban.
Con ello ver. hicimos un video para presentar en la audiencia pública, en la audiencia pública en defensa del río Neusa. Miramos la siguiente. Esta es una toma de la audiencia pública, una audiencia masiva, donde se presentaron argumentos suficientes para rebatir la solicitud de licencia. Y la anterior, quisiera contarles un poquito esa experiencia, es parte del proceso donde la ayuda del río estuvo adelantando como el liderazgo de resistirse a la implantación de 3 megaproyectos eléctricos en la sabana de Bogotá y 24 municipios, donde fuimos líderes para convocar audiencias públicas ambientales ante la ANLA y la CAR. Y esta es la comunidad preparándose para participar en Gachancipá, en la vereda San José, donde iba a quedar una subestación eléctrica, la más grande de Latinoamérica. Eso se logró mover un poco y bueno, ha sido una defensa de 10 años que se ha tenido y se ha tenido en red con muchos municipios. Esa es la que ya vimos. Que es un poco eso, que es una decisión del municipio, que no queremos que haya expansión minera, lo cual no quiere decir que estemos negando la minería, porque hay minería en el municipio, hay extracción de arcilla y materiales de construcción. Sí, esto es, digamos, lo que hemos visto es un recorrido por todas las actividades que realizamos en la reserva y que realizamos en la región. Este va a ser como la preinauguración del aula en el Ayllu del Río. Y lo lindo que tiene eso es que uno de los del colectivo CIE, bailarín, se fue a Suiza a estudiar teatro físico y se viene ya a compartir con la Sabana sus adelantos en su máster y con su director de maestría también viene. Entonces, fíjense que se va haciendo como un círculo que se va agrandando y bueno, están todos invitados. Va a ser muy lindo pues como inaugurar esa aula con ese taller. Esto además, creo que no lo hemos nombrado, pero hace parte como del resultado también de un vínculo de pareja. Y Juanita nos decía que eso le llamaba la atención y es cómo poder soñar la vida de una manera diferente, cómo, aunque no es fácil y no ha sido tan claro el camino, se va construyendo día a día y de pronto cuando tú haces este ejercicio como la banda sonora, esto fue como la banda sonora, ves que has hecho cosas, ¿no? Que vas recorriendo, que vas dejando cositas y que para uno también cada experiencia en la que da también recibe cantidades. Y bueno, es una aventura, pero es una aventura que le da a uno sentido, le da sentido. No sé. Sí, un poco cerramos con la frase que anotaba de William Ospina, y es que, un poco para relacionarlo con la charla de Diana, y es que el mundo lo podemos salvar desde lo local, como el agua se salva desde el manantial. Muchas gracias.